Acciones esenciales para la seguridad del paciente. 1 de cada 10 pacientes que recibe atención médica en los hospitales recibe algún daño. En el mundo se administran alrededor de 16.000 millones de inyecciones, de estas el 40% con jeringas y agujas reutilizables no esterilizadas. Por eso en el año 2004 la Alianza para la Seguridad del Paciente se puso en marcha para coordinar, difundir y acelerar el proceso en la seguridad del paciente. Tenemos 8 acciones esenciales: identificación del paciente, comunicación efectiva, seguridad en el proceso de medicación, seguridad en los procedimientos, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud, reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas, registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas, y cultura de seguridad del paciente. Identificación del paciente. Acción esencial 1A de la estandarización. Se identificará al paciente por nombre completo y fecha de nacimiento. Acción esencial 1B de la estandarización. Habla de la tarjeta de identificación del paciente. Deberá contener nombre completo, fecha de nacimiento, la edad, grupo sanguíneo, factor RH, alergias, escala de riesgo de caídas y escala de transmisión. Se deberá colocar en la cabecera del paciente. El brazalete deberá contener datos generales como lo son nombre completo y fecha de nacimiento. En el recién nacido se colocarán 2 con los datos de identificación de la madre, fecha de nacimiento y el sexo del bebé. Se colocará uno en el brazo derecho y otro en el tobillo de la pierna izquierda. Acción esencial 1C de la identificación previa a la realización de los procedimientos. Antes de cualquier procedimiento se deberá corroborar con el paciente o con el familiar la identidad. Acción esencial 1D de la identificación del paciente en soluciones intravenosas. En este caso se colocará el nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, hora y fecha cuando inició la solución, y hora y fecha de cuando se termina y nombre de quien lo instaló. En las sondas Foley también deberá colocarse el nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, la fecha de instalación y la hora y quién lo instaló. En los catéteres deberá ser de igual forma los datos inequívocos, nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de la instalación, hora y quién lo instaló. Buenos días, mi nombre es Adónica Raquel Díaz Nicanor de la carrera de licenciatura en enfermería de séptimo semestre y les voy a hablar sobre la acción esencial 2, que es la comunicación efectiva. Bueno, estos son elementos de la comunicación que deben considerarse para facilitar la seguridad del paciente. Tenemos como acción esencial 2, que es una acción para mejorar la comunicación entre el equipo médico y sobre todos los registros verbales y telefónicos relacionados con la atención de los pacientes que debemos tener como que extrema precaución son los resultados de laboratorio, banco de sangre, patología y gabinete. Se debe contar bitácora específica y registro de las órdenes verbales y o telefónicas. En cuanto a la acción esencial 2B1, la persona que recibe la orden debe escribirle una bitácora, la persona que recibe la orden debe leer la orden a la persona que le emitió, la persona que emitió la orden debe confirmar que la información es correcta, la persona que recibió la orden debe transcribirla de la bitácora del expediente y la persona que emitió la orden debe confirmar y verificar que se encuentra en el expediente clínico, firmándola en un plazo no mayor a 24 horas cuando labore entre semana o no más de 72 horas en turnos especiales. En caso de ausencia del médico tratante, el jefe de servicio es quien debe firmar la indicación. En cuanto a la 2B2, es escuchar, escribir, leer y confirmar. Cuando nosotros escuchamos, debemos escuchar completamente la indicación del resultado. Debemos escribir, ya sea en papel o medio electrónico, la indicación o el resultado del laboratorio de gabinete. Debemos leer la indicación o el resultado tal y como lo escribimos y confirmar lo que el receptor anotó y leyó es exacto. Y todo lo que se debe anotar puede ser desde un cambio de medicación hasta un cambio de dieta o alguna solicitud de laboratorio, etc. En cuanto a la acción esencial 2C, el personal de salud utiliza la técnica SAER, que es situación, antecedentes, evaluación y recomendación, durante la transferencia de pacientes de un servicio a otro, durante los cambios de turno o cuando sea referido a otra unidad con mínimo los siguientes datos. Debe tener la situación, el personal de salud que debe estar presente por su nombre, cargo y lugar de trabajo, ya sea enfermero, asistente auxiliar o el médico. Debe mencionar el nombre completo del paciente, fecha de nacimiento como datos de identificación. Debe mencionar el servicio en el que se encuentra en ese momento y una descripción breve del problema del paciente, cuál es la condición actual, aspectos clínicos relevantes, incluyendo los signos vitales. Algunos otros antecedentes es el motivo y la fecha de ingreso, datos significativos de la historia clínica, un diagnóstico principal de ingreso, procedimientos realizados, medicación administrada, líquidos administrados, alergias, resultados de laboratorio o imágenes significativas, algún dispositivo invasivo que tenga el paciente o cualquier otra información que consideremos útil. Y en cuanto a la acción esencial 2D, en cuanto a las prescripciones médicas y anotaciones en los documentos que forman parte del expediente clínico, debemos tener los manuscritos con letra legible. Se debe colocar siempre un espacio entre el nombre completo del medicamento con la sustancia activa, la dosis y las unidades de dosificación, especialmente aquellos medicamentos que terminan en OL o como omeprazol, paracetamol, se debe mantener un espacio visible entre la dosis, ya que puede presentarse confusión con el número 0,1. Cuando la dosis es un número entero, nunca se debe escribir un punto decimal o un 0 a la derecha de dicho punto. Siempre tiene que ser, por ejemplo, una forma correcta escribir un 15 y no un 15.1, 15.0 o X. Y pues esto sería todo y ahora pues vamos a mostrarles otro video. Buenos días, soy Griselda Camacho Dueñas, soy la enfermera encargada del servicio de urgencias en el turno nocturno. Ella es Beatriz Dora
Barraza. Su fecha de nacimiento es el 19 de noviembre de 1976. Tiene 45 años de edad y sufre de hipertensión. Es tratada con enalapril, 10 miligramos al día. Llegó porque tenía dolor abdominal tipo cólico con una intensidad del dolor de 4 de 10. Tomó buscapina y con eso se le calmó el dolor. Los valores de los signos vitales son los siguientes: la tensión arterial en 150-80 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 70 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, la temperatura 36.5 grados. Ingresó el día 22 de junio del 2021 y el motivo de ingreso fue el dolor abdominal. Tiene como probable diagnóstico la pancreatitis aguda. Se le mandaron a realizar una BH y un examen general de orina, pero aún no tenemos los resultados. No tiene alergias conocidas, está en ayunas, pues es probable que se le haga una cirugía. Recibo paciente femenina de 45 años de edad, ingresada el 22 de junio por dolor abdominal con posible diagnóstico de pancreatitis aguda, nega todas las alergias y está en espera de análisis de una biometría hemática y un estudio general de orina. Acción esencial número 3, seguridad en el proceso de medicación. Como objetivo general, fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación y administración de medicamentos para prevenir errores que ocurren, que pueden ocasionar daños a los pacientes derivados del proceso de medicación en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Como primera acción, 3A1 de la adquisición de electrolitos concentrados. La adquisición de electrolitos concentrados debe cumplir con lo estipulado para el etiquetado de los mismos de acuerdo a la norma 072 del 2012, etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Como color azul, bicarbonato de sodio 7.5, solución para uso inyectable en ampolleta con 10 mililitros. Color verde, para sulfato de magnesio 10%, igual manera solución para uso inyectable en ampolleta de 10 mililitros. Color amarillo, para gluconato de calcio 10%, solución para uso inyectable en ampolleta de 10 mililitros. Color rojo, para cloruro de potasio 14.9%, solución para uso inyectable en ampolleta de 10 mililitros. Color naranja, para fosfato de potasio 15%, solución para uso inyectable en ampolleta de 10 mililitros. Color blanco, para cloruro de sodio 17.7%, para uso inyectable en ampolletas de 10 mililitros. Como otra acción esencial tenemos la 3A3 del almacenamiento general de medicamentos y electrolitos concentrados. Los medicamentos y electrolitos concentrados deben ser almacenados en un lugar seguro y con las condiciones ambientales que el laboratorio farmacéutico indique. El personal responsable del almacenamiento de los medicamentos asegura el etiquetado y resguardo. 3C de la transcripción, como otra acción esencial, el personal de enfermería transcribirá en la hoja de enfermería los medicamentos y las indicaciones médicas sin modificar la prescripción original. En caso de alguna duda, aclararlo con el médico tratante. El personal de enfermería solicitará el medicamento a la farmacia hospitalaria para los pacientes. Esta solicitud debe ser clara y legible, sin tachaduras ni enmendaduras. Como otra acción, la 3B de la prescripción, la receta debe contener impreso el nombre y domicilio del establecimiento, el nombre completo, número de cédula profesional y firma de quien prescribe, fecha de elaboración, nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, nombre genérico del medicamento, dosis y presentación del medicamento, frecuencia y vía de administración, duración del tratamiento, indicaciones completas y claras para su administración y no debe tener correcciones que pudieran confundir al personal paciente o farmacéutico y no debe utilizar abreviaturas en dosis diagnósticos o indicaciones. Como otra acción esencial, la 3D de la dispensación. Bueno, el personal de la farmacia verifica la solicitud de medicamentos antes de entregarlo. En caso de dudas, no debe entregar el medicamento y se pondrá en contacto con el médico que prescribe para realizar la aclaración.
El personal de farmacia entregará el medicamento realizando previamente la verificación de los medicamentos prescritos y proporcionar la información completa sobre su manejo a quien lo recibe. Otra acción esencial, 3E, de la recepción y almacenamiento de los medicamentos. El medicamento debe rotularse con el nombre completo del paciente y sus datos de identificación. El personal de enfermería verificará que los medicamentos correspondan a los prescritos por el personal médico. Acción esencial 3F de la administración. Solo el personal autorizado para ello podrá preparar y administrar los medicamentos. No se administrarán medicamentos que carezcan de etiquetas cuando éstas no sean legibles. El personal de salud debe preguntar al paciente la presencia de alergias y verificar los datos con el identificador personal y la ficha de identificación del paciente antes de la administración de algún medicamento o hemocomponente. Medicamentos debe verificar paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, horario correcto y registro correcto. Acción esencial 3G de los medicamentos con aspecto o nombre parecido. Se deberán colocar alertas visuales al momento de prescribirlos o transcribirlos que hagan evidente la diferencia entre estos medicamentos. Por ejemplo, colocar en mayúscula las letras diferentes, digoxina o dorixina. Las barreras de seguridad deberán implantarse en todo el proceso de medicación, haciendo énfasis en los subprocesos de almacenamiento. Acción esencial 3H de la doble verificación durante la preparación y administración de al menos electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, vía parenteral, citotóxicos y radiofármacos. La doble verificación se realiza durante el proceso de preparación de al menos los electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, vía parenteral, citotóxicos y radiofármacos y en la administración de estos. Es importante que cada organización implemente ambas barreras con el propósito de disminuir la probabilidad de que ocurran errores de medicación con barreras de seguridad. La doble verificación debe realizarse con 2 personas con las competencias idóneas para hacerlo durante la preparación y administración de medicamentos de alto riesgo. Acción esencial 3.1 de la notificación inmediata de los eventos centinela, eventos adversos y cuasi-fallas relacionados con la medicación. Cuando se presente un evento adverso por medicamentos o hemocomponentes, debe darse prioridad a la estabilización del paciente y a la notificación de forma inmediata al médico tratante y realizar análisis causa raíz de todos los eventos centinela, de la administración de medicamentos y los hemocomponentes. Mi nombre es Alma Gutiérrez y yo les voy a presentar la acción esencial número 4 para la seguridad de los procedimientos. El objetivo general es reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas internacionalmente y reducir los eventos adversos para evitar la presencia de eventos centinela. Tenemos la acción esencial 4A1 que nos habla del marcado del sitio quirúrgico. Nos dice que el marcaje debe de permanecer aún después de la asepsia y la antisepsia. Al ingresar a la sala de cirugía, el cirujano encargado es el que se va a encargar de realizar el marcaje. Va a ser en una forma de diana y fuera del círculo va a escribir sus iniciales. En dado caso de que el paciente se encuentre inconsciente, debe de haber algún familiar en presencia. Si es en un caso de urgencia o en un recién nacido, no es necesario que se realice, pero es importante que se realice en órganos bilaterales. Tenemos la acción esencial A2 que nos habla de la lista de verificación para la seguridad de la cirugía. Aquí se nombrará un integrante del equipo quirúrgico como el coordinador para su llenado. Se aplicará en todos los pacientes a los que se realice cualquier procedimiento quirúrgico fuera o dentro de la sala de operaciones y cada establecimiento podrá incluir cualquier otra variable que desee. Ahora tenemos la fase 1, la fase de entrada. Aquí antes de la inducción a la anestesia, el anestesiólogo, el cirujano y el personal de enfermería deben de confirmar verbalmente con el paciente su identidad preguntando su nombre completo, su fecha de nacimiento, el sitio quirúrgico, el procedimiento quirúrgico y su consentimiento. El anestesiólogo debe de confirmar con el cirujano el marcaje del sitio quirúrgico. Se debe de realizar un control de seguridad de la anestesia revisando medicamentos, funcionalidad, condiciones del equipo. Se debe de colocar y comprobar que funcione el oxímetro, conocer el riesgo de hemorragias y prever la disponibilidad de soluciones. Ahora tenemos la fase 2 de la pausa quirúrgica.
Aquí el cirujano debe de confirmar que cada uno de los miembros del equipo quirúrgico se haya presentado por su nombre y función. Confirmar de manera verbal con el anestesiólogo y el personal la identidad del paciente, el procedimiento quirúrgico y posición del paciente y verificar que se cuente con los estudios de imagen que requieren. También participar en la prevención de los eventos críticos, informando los pasos críticos no sistematizados. Aquí enfermería debe de participar en la prevención de eventos críticos, informando la fecha y método de esterilización del equipo del instrumental, informar si hubo algún problema con el instrumental, equipos y material, y el anestesiólogo debe de verificar que se hayan aplicado la profilaxis antibiótica. Ahora tenemos la fase 3, la fase de salida. Aquí antes de que el paciente salga del quirófano, el cirujano debe de, en presencia del anestesiólogo y personal de enfermería, confirmar que se ha aplicado la lista de verificación de la seguridad del paciente. La acción esencial número 5 habla sobre la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Esta tiene como objetivo general coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención. Para esto es necesario aplicar los 5 momentos para la higiene de manos con los lineamientos que están estipulados por la OMS. Bien, yo soy la alumna María Fernanda Olvera López y les voy a hablar de la acción esencial número 6, reducción del riesgo de caídas, que su objetivo principal es prevenir las caídas en pacientes y sobre todo reducir ese riesgo. Esta se previene debido a unos criterios de la escala de valoración de Christian, y por medio de la escala va por colores y puntajes y también tiene ciertos criterios. Estos criterios son limitación física, estado mental alterado del paciente, tratamiento farmacológico, problemas de idioma o socioculturales o sin factor de riesgo aún tiene un puntaje. La escala a alto, mediano y bajo riesgo por el color rojo va al alto riesgo de 4 a 10 puntos, el mediano riesgo va de 2 a 3 puntos con un color amarillo y el bajo riesgo de 1 punto con un color verde. Y en la limitación física son 2 puntos, en el estado mental alterado son 3 puntos, en el tratamiento farmacológico son 2 puntos, en un problema de idioma o sociocultural son 2 puntos y sin factor de riesgo es 1 punto. Este objetivo de evitar las caídas se debe reevaluar el riesgo de caída en un paciente cada cambio de turno, cada cambio de área o servicio, cada cambio en el estado de salud, cada cambio o modificación de tratamiento e informar al paciente o familiares sobre el riesgo de caída y las medidas de seguridad que se deben aplicar para prevenirla. Y entre ellas se debe solicitar ayuda al personal para la movilización del paciente. En caso de que el paciente se encuentre en una cama o camilla, se deben levantar barandales, se debe mantener la iluminación nocturna dentro de la habitación del paciente y se debe colocar un banco de altura para el uso inmediato cerca de la cama del paciente. Aquí hay un video. Enfermera, ¿me puede ayudar a ir al baño? Claro que sí. ¿Me ayuda a sentarse?
Espérame tantito, te voy a poner el banquito para que puedas bajar e ir al baño. Está muy alta la cama. Enfermera, ¿me puede ayudar? Quiero ir al baño. Claro que sí. Al colocar en la regadera una silla de baño para el paciente y evitar realizar cambios bruscos de posturas o incorporar al paciente de manera rápida y sobre todo si éste ha permanecido mucho tiempo en la cama. Y se debe explicar al paciente y al familiar o acompañante el proceso de incorporación desde la posición en decúbito. También debemos de reportar fallas o descomposturas de los equipos y en el caso de que un paciente sufra una caída se debe registrar y notificar inmediatamente siguiendo el protocolo institucional para el reporte de los eventos adversos. Debemos informar al familiar que para movilizar al paciente se requiere ayuda de un miembro del equipo de salud y de otro familiar. Se debe informar al familiar que no se separe del paciente y en su caso, si requiere separarse, debe avisar al personal de enfermería. Y en caso de los menores, deben siempre ir acompañados al baño y mantener las puertas abiertas de la habitación sin cortinas que impidan la vigilancia. En el establecimiento se debe designar una persona para que verifique los factores de entorno arquitectivo, tales como áreas de baño que deben contar con barras de sujeción, escaleras o rampas que deben contar con material antiderrapante y barandales, y las escaleras deben de tener escalones a la misma altura. Los dispositivos específicos para la deambulación, como son bastones, muletas y andaderas, deben contar siempre con gomas en los puntos de apoyo y todas las áreas de atención al paciente en el central de enfermeras deben contar con una adecuada iluminación. Y esto sería todo. La acción esencial número 7, que es el registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y quasi-fallas, el cual tiene como objetivo general generar una información sobre las quasi-fallas, eventos adversos y centinelas, mediante una herramienta de registro que permita el análisis y favorezca la toma de decisiones, para que a un nivel local se prevengan su ocurrencia y a nivel nacional permita emitir alertas para evitar que acontezcan estos eventos. Bueno, ¿qué es una quasi-falla? Es un evento o un acto inseguro y o peligroso que puede producir un daño y que ha sido evitado por casualidad o por una intervención oportuna. Sirven de aviso de la posibilidad de que ocurra un evento adverso. En un evento adverso ocurre cuando una acción causa un daño o una complicación involuntaria en el paciente independientemente del padecimiento y puede prolongar su estancia hospitalaria, lo que quiere decir que el error se presentó y tuvo consecuencias en el paciente. ¿Y qué es un evento centinela? En el evento centinela ocurre un daño sufrido por el paciente como consecuencia de un proceso de atención, aquel que puede causar la muerte o incluso un riesgo en la vida de éste o una pérdida permanente y grave en la función de algún órgano, siempre y cuando la muerte o la pérdida de la función esté relacionada directamente a su padecimiento. Por ejemplo, si un médico le va a administrar un medicamento erróneo al paciente, pero la enfermera se da cuenta a tiempo y evita que suceda el evento, estamos hablando de una quasi-falla. Sin embargo, si la enfermera no se hubiera dado cuenta, se desencadenaría un evento adverso o incluso un evento centinela. Bueno, ahora vamos a ver el tipo de organización que gestiona el registro, que va a ser la Secretaría de Salud, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y lo que viene siendo la CUCASED. Para hacer este registro tenemos que hacerlo desde el lugar en el que se notifica, dependiendo la estancia que sea en el hospital. Un ejemplo sería lo que es el área de urgencias, pediatría, psicología y nutrición. Tenemos que ver el tipo de caso y la gravedad de este. Tenemos que hacer una jerarquía de lo que viene siendo desde una quasi-falla hasta un evento centinela.
Dependiendo de esto, ya se ve si es un incidente leve, grave o mortal. Tenemos que hacer un análisis de datos en el cual se analiza el problema, se ven cuáles son las causas del problema, lo que lo conlleva a realizarse este problema, para así poderlo atacar desde raíz y no se vuelva a presentar una situación de esta manera. Y por último, tenemos que tomar en cuenta que este tipo de registro es de forma anonimata y de confidencialidad. Pero si es necesario requerir a la persona que hizo este registro, se puede hacer esta acción. Por todo esto, es importante conocer y poner en práctica las acciones esenciales de seguridad del paciente y utilizar las herramientas de análisis de causa raíz. Buenas tardes, yo le voy a compartir la acción esencial número 8 para la seguridad del paciente. Esta se trata de la cultura de la seguridad del paciente. Bueno, esta acción esencial se debe de medir la cultura de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, o sea, dentro de él, con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejoras continuas del clima de seguridad en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Las acciones para esto es realizar anualmente la medición utilizando el cuestionario de la DGESES. La DGESES es la Dirección General en Salud. Esos cuestionarios los adaptó la Dirección General en Salud para este fin, de conocer qué se puede mejorar en el ámbito hospitalario para la seguridad del paciente. Esta es una medición anónima, por lo cual no se debe de pedir el nombre de quien lo está realizando, y participan en ellos todo el personal médico y de enfermería de todos los turnos en el hospital. La participación debe ser aprobada por el COCACEP. La COCACEP es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, y el proceso de medición tendrá que ser de acuerdo al proceso operativo para la medición de la cultura de seguridad del paciente. Y por último, los resultados de la medición deben utilizarse para establecer las acciones de mejora, y el resultado del análisis se va a presentar al cuerpo directivo del personal del hospital para que ellos puedan evaluarlo, para así conocer las mejoras que se pueden hacer. Lo siguiente que les voy a presentar son las 12 dimensiones relacionadas con la seguridad del paciente, que son las que se suelen evaluar en el cuestionario. La primera dimensión es el trabajo en equipo dentro del área o el servicio. La segunda son acciones del supervisor o jefe para promover la seguridad de los pacientes. La tercera es el aprendizaje organizacional para la mejora continua en la seguridad. La cuarta es el apoyo de la dirección en la seguridad del paciente. La quinta es la percepción general sobre la seguridad del paciente. La sexta es comunicación e información al personal sobre los errores en la unidad. La séptima es el grado de apertura de la comunicación. La octava es frecuencia del reporte de incidentes de seguridad. La 9 es el trabajo en equipo entre las áreas o servicios. La 10 es el personal, si existe suficiencia, disponibilidad y gestión. La 11 son problemas en la transferencia de pacientes o cambios de turno. Y la 12 es respuesta no punitiva a los errores percepción del personal. Bueno, en fin, esta acción esencial se trata simplemente de hacer evaluaciones dentro del ámbito hospitalario, tanto enfermería como médicos, mediante estos cuestionarios proporcionados por la DGCES, para que se pueda conocer qué hace falta en el hospital, las mejoras que se necesiten hacer para que el paciente esté más seguro en el ámbito, que exista suficiente personal médico, que exista suficiente personal de enfermería, que en las áreas estén limpias, que haya un buen ambiente entre enfermeros, médicos, personal administrativo, y todo lo que tenga que ver. Por mi parte sería todo. Gracias.